9 plagas y los hebreos seguían siendo esclavos. Bienvenido a esta nueva serie de temas bíblicos, de reflexiones bíblicas que ahora hemos titulado Nuevo Pacto. Y pues como ustedes lo saben, según las fechas, pues estamos recordando la última semana de Jesús y su sacrificio en la cruz, que según la tradición, que según la costumbre, denominamos como la Pascua, y que tiene que ver con la fiesta hebrea que el pueblo de Dios en aquellos entonces hacían, recordando la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero como les decía, 9 plagas y el pueblo seguía siendo esclavo. Esta fiesta fue instituida por Dios, que marcaba el fin y un nuevo comienzo, pero un nuevo comienzo de la mano de Dios. ¿Qué constituía? Sacrificio, la muerte del cordero, pan sin levadura, hierbas amargas y algunos otros elementos que acompañaban. Pero el punto fundamental era la sangre. ¿Recuerdan ustedes aquella historia que el Señor a través de Moisés registra en el libro del Éxodo, capítulo número 12, donde se instituye esta fiesta? Es ahí el registro bíblico, el ancla bíblica que nos indica cómo se celebraba esta fiesta. Pero si usted recuerda, inmolaban un cordero y de ese cordero la sangre la ponían en los dinteles y en la sección de la puerta de su casa. Esto hacía la diferencia. Las casas, los hogares que contaban con la sangre en sus postes, en su dintel, eran pasados de largo por el ángel de la destrucción. La sangre hacía la diferencia. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagina tú que en ese hogar, aunque tuviera gente muy piadosa, muy entregada a Dios, el padre de familia tomara la determinación y dijera: yo no voy a poner la sangre. Aunque su hijo fuera muy devoto, aunque su hijo asistiera a los servicios religiosos, aunque su hijo fuera muy espiritual, si no estaba la sangre en su casa, su primogénito iba a perder la vida. Y ahora te pongo el otro ejemplo. Si su hijo no cumplía con ninguna de estas características, no era devoto, no estudiaba, no analizaba, no participaba de las adoraciones ni privadas, ni públicas, ni familiares, es más, mencionaba que ni siquiera quería acercarse, pero había sangre en los dinteles o en el dintel y en los postes de su casa, de la puerta de su casa, y el ángel de la destrucción pasaba. Lo que hacía la diferencia era la sangre. Lo mismo ahora en pleno siglo XXI. Lo que hace la diferencia en tu vida y lo que hace la diferencia en mi vida es la sangre de Cristo Jesús. Y quiero mencionarte algo. Cuando nosotros tomamos en cuenta el detalle de que el pueblo de Israel salió de Egipto, pues es la idea romántica, la idea que tal vez no conocemos con todos los matices, pero quisiera mencionarte al menos 3 elementos que hablan de esta esclavitud tan rigurosa y de todo lo que pasaba a las familias estando bajo el yugo egipcio. Fíjense bien, vamos a tomar en cuenta el capítulo 1 del Éxodo, versículo 15 y 16, pero leámoslo desde una perspectiva donde tú te pongas en los zapatos de estas familias bajo la esclavitud. Éxodo 1, 15 y 16, dice así: también habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fuá, y le dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es hijo, matadle. Si es hija, dejadle vivir. Imagínate, voltea a ver a tu familia. Si tu familia se constituye, tienes por ahí a tu hijo, a tu hija, que cuando naciera tu pequeño tuviera ya una sentencia de muerte sobre sus hombros. Eso no era un asunto sencillo. Pero la segunda fase, si por alguna razón lograba sobrevivir, pasar algún tiempo y estar aparentemente con bien, fíjense bien lo que se da en la orden del versículo número 22, mismo capítulo del Éxodo 1:22. Entonces Faraón dio a todo su pueblo esta orden: echad al río a todos los hijos que nazcan y preservar la vida de las hijas. Abraza a tu hijo,
porque tú hoy en este tiempo, gracias al sacrificio de Cristo Jesús y a su gran amor, tú puedes contar con la compañía de tu familia. Aún en vicisitudes, aún en luchas, aún en adversidades, pero no hay una sentencia de muerte sobre los hombros de tu primogénito. El pueblo de Israel en aquel entonces sí lo tenía. Por eso era el dolor, por eso era la desesperación, por eso era la angustia. Pero ahí es donde entraba la sangre, porque aquellos que decidían confiar en el Cordero de la Pascua y ponían la sangre en su casa, en la puerta de su hogar, sus hijos eran preservados. Y ahora, en pleno siglo XXI, sigue siendo la misma historia. Debemos poner la sangre de Cristo Jesús en nuestro hogar para que se preserve la vida eterna de cada uno de nuestros hijos y no solamente del primogénito. El Éxodo nos invita a poner nuestra fe en la sangre del Cordero, pero aparte de eso, a emprender la marcha a la Canaán celestial.